Bueno, Victoria, qué alegría estar aquí Sí, este ratito que vamos a compartir para hablar de lo que nos apasiona, de lo que tanto nos gusta que es la literatura, pero además hoy tenemos entre manos una obra, la una obra gran obra. maravillosa que nos ha robado a ambas el corazón, que no es otra que Don Quijote de la Mancha, nada Exacto. más y nada Y menos. nada menos. Es un reto, en el ratito que tenemos por delante, dar cuenta mínimamente de los tesoros que esconde esta gran obra. Pero bueno, es una conversación entre amigas y vamos a compartir Así algunos de es. los tesoros que hemos Así es. descubierto. Alguna de las perlas que hemos podido encontrar en esta obra, preciosa, gigantesca, y poder acercarlas a aquellas personas que no se han atrevido todavía o que aun habiéndolo hecho no las han encontrado, ¿no? Entre O que sus no la han leído en páginas. un buen momento, porque también es cierto que hay que acercarse en el momento adecuado. Decíamos antes, Victoria, que al Quijote probablemente le ha hecho un flaco favor su propia popularidad, y que muchas veces quizá el hecho de que sea una obra tan afamada y de todos aparentemente conocida, realmente es el primer obstáculo para acercarse a ella, porque es una obra que parece que conocemos, pero realmente no la conocemos en toda su profundidad. Creo que esto ya ocurrió en la primera recepción de la obra, que los primeros lectores se quedaron en el plano de burla, de parodia, en lo divertido de la trama, de esta locura, de este hidalgo que se cree caballero andante después de haber leído tantos libros de caballerías. Y decíamos antes, ¿verdad?, que esto quizá es un freno para adentrarse en la profundidad que tiene esta obra. No se entendería la trascendencia que tiene esta obra en la historia de la literatura universal, no solo en la literatura española, sino en la literatura universal, si nos quedásemos en este plano paródico. Es decir, si el Quijote fuera solamente la historia más o menos divertida o entrañable, protagonizada por un caballero andante fingido, un hidalgo, un noble de la nobleza de baja estofa que ha perdido la cordura, que sale con un aldeano suyo a vivir aventuras imaginadas, aventuras andantes, esto no da cuenta de la grandeza del Quijote, y creo que ese es el plano que ha permanecido en el imaginario colectivo, y que impide adentrarse en esta profundidad. Entonces, queríamos empezar, ¿verdad?, viendo algunos elementos de originalidad y de modernidad de la obra, que son los que van a hacer que incluso cuando uno se acerque a los grandes temas, que es lo que más nos apasiona, los grandes temas que propone esta obra, como todos los clásicos, que estos temas cobren una profundidad y una originalidad renovada. Entonces, a mí un elemento que me fascina, no sé a ti, Victoria, pero un elemento que me fascina es que esta parodia, precisamente, la parte más original de esta parodia no es la que conoce mayormente la gente, esta parte en la que alguien pierde la cordura y comienza a convertirse o a comportarse en su lenguaje, en su manera de vestir, en su manera de comportarse, de interpretar la realidad como un caballero andante, sino que la parodia alcanza también cómo se escribe esta obra. Y esto es uno de los elementos más originales, porque la obra es una parodia de cómo se escriben en la época los libros de caballerías, que son libros de aventuras famosísimos, ¿no? Sí. Todo el mundo conoce este principio de en un lugar de la Mancha tan famoso, y esto es una burla todo. Exacto. Una burla de Cervantes, que le guiña el ojo a su lector para decirle: aquí vamos a escribir algo nuevo. Vamos a dejar de contar aventuras y vamos a escribir novelas de verdad. Por eso se dice que es la primera novela moderna. Sí, porque los temas tan profundos, las grandes verdades literarias que encierra esta novela magnífica, normalmente se habían presentado siempre a través de grandes epopeyas o de grandes cantos, ¿no?, de gesta. Y de repente encontramos aquí unos personajes que aparentemente son pues irrisorios y totalmente burlescos, a los que les van ocurriendo efectivamente una serie de aventuras caballerescas muy divertidas, pero que nos están hablando de cosas muchísimo más profundas. Y como tú muy bien dices, una novela como esta, si simplemente fuera una parodia, no hubiera llegado a considerarse universal como la consideramos. Estaba pensando ahora, cuando hablabas, en qué pocos personajes o qué pocos títulos de obras han pasado a formar parte del vocabulario habitual. Y ahora hablamos de quijotesco, o de un Don Juan, o hablamos de un espectáculo dantesco. Y estas pocas obras escogidas han pasado, ¿no?, a formar parte de este vocabulario común y corriente de los hablantes de muchos siglos después. Y creo que estamos ante una de las grandes joyas de la literatura. Cervantes también utiliza quizá esta forma tan
cómica de afrontar estas verdades, porque sabe que en la época en la que vive esto va a ser bien aceptado, ¿no? Va a ser como un canal ideal de representación. Y no solamente se burla de las obras de caballería, las novelas que estaban tan de moda y que ofrecían pues historias totalmente rocambolescas, muy alejadas de la realidad, que realmente creía, junto con otros pensadores de la época, que estaban haciendo mucho daño, ¿no?, a los lectores, con ese lenguaje arcaico, arcaizante, totalmente desfasado para su modernidad vigente, ¿no? Y yo creo que lo que realmente pesa después de toda esta tapadera o excusa que él utiliza para introducir los grandes temas son precisamente los temas que nos fascinan y de los que yo creo que es bueno que demos cuenta a partir de ahora. Así que yo creo que podemos empezar, ¿no? Es que algo precioso que acontece en este juego del que hablábamos y nos introducimos de la mano de esta reflexión en estos temas es que lo que hace Cervantes es que introduce la literatura dentro de la literatura de tal modo que se produce un espejismo fantástico. Y es que tenemos la sensación de que la auténtica realidad es la realidad habitada por Don Quijote y Sancho frente a esta realidad imaginada de la que hablabas de las aventuras de los caballeros andantes. Y esto es un espejismo, porque Don Quijote y Sancho son igual de ficticios que Amadís de Gaula, que Belianís de Grecia y que todos esos personajes de los que la gente disfrutaba leyendo sus aventuras. Pero el primer éxito de Cervantes es captar lo real cotidiano frente a lo real imaginario de una manera magistral, que es introduciendo esta literatura dentro de la literatura. Entonces, estos personajes nos ganan de una manera especial, porque claro, lo imaginario es aquello que lee Don Quijote, lo real es lo que viven estos dos personajes, ¿no? Entonces, cuando nos introduzcan en sus reflexiones sobre el amor, en cómo ellos viven el amor, en cómo viven la libertad, vamos a, digamos, sentirnos cómplices, vamos a sentirnos a su lado, porque parece que habitan nuestra propia realidad, aunque esto es una trampa, sí, una trampa del autor que nos tiende y en la que caemos. En la que caemos porque es genial cómo el narrador en este caso va jugando con el lector de una forma de verdad que es un encaje desde el principio hasta el final, con todo lo que comentábamos antes de el juego de espejos, de narradores, del manuscrito encontrado, de quién le ha traducido, de cómo ha caído en sus manos el manuscrito, incluso en algunos casos, en algunos capítulos, proponiendo que quizá esta parte de la historia sea apócrifa porque no nos consta. O sea, realmente el lector va entrando en este juego de esta realidad secundaria, por así decirlo, de una forma en la que nos quedamos totalmente atrapados como moscas. Hay un matiz muy interesante que también comentábamos antes, y es que normalmente el lector da siempre el peso de autoridad al protagonista. El protagonista es el que lleva la voz cantante y el que marca, por así decirlo, el eje sobre el que gira todo el mundo efectivo de la ficción. Pero en este caso, el narrador lo hace de forma magistral porque nos separa radicalmente de ese eje del protagonista porque sabemos que está loco. Entonces, ante la duda de si el primer enfrentamiento de Don Quijote con los molinos es realmente contra gigantes, el lector rápidamente se posiciona en el lado de los molinos, porque el narrador tiene tal potencia, tal fuerza, que nos va llevando absolutamente donde quiere. Pero también vemos a lo largo del desarrollo de la novela, desde ese realismo pragmático y de lo terruño y de lo español manchego de Sancho, cómo todo se va diluyendo. Cómo Dulcinea no es Aldonza, pero sí lo es, pero Clavileño vuela o no vuela. Al final realmente ya no sabes si estás ante una locura fingida, ante una cordura recuperada y es todo este juego que te va envolviendo hasta casi el final, del cual hablaremos después, que es también sublime, en el que realmente nos reconocemos, porque también el ser humano es un ser que juega continuamente entrando en la ficción y en la realidad. Cómo nos contamos a nosotros mismos, cómo interpretamos lo que nos rodea, cómo somos también personajes de nuestra propia historia. Y me parece que Cervantes hace aquí un ejercicio de realismo absoluto, jugando precisamente de manera magistral con la ficción.
Y es en esta polifonía de voces que señalas y de planos que se superponen donde accedemos a la lectura profunda que Cervantes nos quiere ofrecer sobre grandes temas. Por ejemplo, el tema que has mencionado, Victoria, de la locura, cordura, que Cervantes voluntariamente suma en una constante ambigüedad. De hecho, hay personajes como el Caballero del Verde Gabán que a veces se admiran diciendo, pero verdaderamente está loco, porque manifiesta mucha cordura al reflexionar sobre temas importantes en la vida. Y esta es la grandeza por la que los grandes temas decíamos que se nos presentan de una manera nueva, porque no hay una lectura cerrada, no hay un narrador que ostente una autoridad única, como tú decías, que nos diga cómo tenemos que interpretar su obra, sino que tenemos a un autor muy moderno que constantemente nos guiña el ojo y nos pregunta qué pensamos nosotros y que nos ofrece la respuesta en medio de los diálogos, de la contradicción entre estas voces narrativas, pero la respuesta la tenemos que extraer nosotros. Cervantes nos está invitando a leer de un modo maduro, crítico, consciente, está apelando a un lector moderno que ya es consciente de que lo que tiene delante es una ficción y de que está llamado a extraer de la ficción lo mejor para su vida, no imitarla. Don Quijote, en primer término, es un mal lector de libros de caballerías, como lo eran muchos de sus coetáneos y como lo es mucha gente hoy cuando reproduce miméticamente y acríticamente comportamientos que ve en series de televisión, en reality shows, ¿no? Y Cervantes está apelando aquí a una lectura crítica de los contenidos y por eso no nos da una lectura cerrada. Y el gran tema de la obra, que es esta oscilación entre la locura, entre la cordura, de qué naturaleza es este personaje, si es un personaje que verdaderamente es consciente, no es consciente. Este gran tema queda sumido en esta ambigüedad y esta es la riqueza de la obra, ¿no? Y a mí me parece, si quieres podemos reflexionar un poquito, porque me parece el eje central, el tema de la locura de Don Quijote, que ocurre algo maravilloso que entronca con lo que decíamos antes del choque entre lo ficticio y lo real, porque tenemos que Cervantes representa, decías tú, de un modo realista, ¿no? De un modo muy cercano a la cotidianidad del lector, la realidad de su tiempo, de tal modo que un lector del momento no tiene problema en sentirse parte de la acción. Y sobre este escenario, de repente actúa alguien cuyo comportamiento no se inspira en la realidad, sino en lo que lee. Y de este choque debiéramos deducir, por tanto, que el comportamiento del loco es el equivocado y el comportamiento de aquellos que asisten a sus locuras es el correcto. Y sin embargo, Cervantes aquí hace algo maravilloso, porque el comportamiento de este loco, en cambio, aunque parte de modelos que beben de la ficción, se rige por unos valores en los que está quintaesenciado lo mejor del humanismo cristiano. Entonces, Don Quijote se rige por un valor, inquebrantable, innegociable de la justicia, la generosidad, el servicio a los más pobres, que nos deja anonadados. Claro, la orden de caballería. El ideal, la razón por la que nacen las órdenes de caballerías y los valores que las rigen. En cambio, los personajes que presencian sus locuras manifiestan una mediocridad en su ideal de vida que choca frontalmente con el ideal de vida del que bebe esta locura. Claro, es que es genial porque Cervantes entiende su realidad de esta forma en la que se han puesto totalmente de moda, que eran los bestsellers del momento, todas estas novelas de caballería que han venido alejándose cada vez más de la realidad y de ese ideal de caballería, invirtiendo los términos. Y la sociedad que se supone que ha bebido de esos ideales caballerescos está totalmente perdida, por así decirlo, de un propósito y de unas bases pues con peso de prudencia, de justicia, como has dicho, ¿no? Y nos presenta este loco que vuelve a recordar a toda la sociedad que lo rodea y que además se ríe de él porque está loco, lo que realmente merece la pena y lo que realmente vale. El otro día, hablando de cómo construir un personaje, ¿no? Decía una profesora, pues lo primero es que el personaje tenga un propósito. Si el personaje tiene propósito, el resto viene dado. Y qué propósito más bello que el que tiene Don Quijote, ¿no? Que es desfacer en tuertos. O sea, todo lo que está mal, porque siempre pensamos que nuestro momento vital es el peor de todos, ¿no? El peor momento que nos ha tocado vivir es el nuestro de ahora, ¿no? Pero cómo estaba España, ¿no? En ese incipiente 17, que es todo aquello que había tenido tanto relumbre, tanto poderío, ese imperio en el que no se ponía el sol, se está desmoronando cual castillo de arena, ¿no? Y llega un loco a decir, bueno, tampoco estamos tan mal, ¿no? Si tenemos claras unas cuantas cosas y su propósito es simplemente desfacer en tuertos de la manera más equivocada posible y de la forma más, en algunos casos, incluso ridícula, pero que deja un pozo realmente
de cierta amargura, pero cierta alegría, pensando que, aunque sea un loco, es el que realmente nos está dando un tirón de orejas y diciendo, no, es que esto está muy claro, no hace falta romperse los cascos demasiado para saber dónde está el bien, ¿no? Y de hecho, de muchas de estas aventuras en las que él hace alarde de su locura de manera desconmensurada, los que finalmente quedan mal parados ante los ojos del lector son precisamente los personajes que se burlan de él. El lector no empatiza con, por ejemplo, los personajes de los duques, que son unos personajes que hospedan en un momento dado a Don Quijote y Sancho, porque, oh maravilla, han leído la primera parte de la obra, elemento de originalidad donde los haya, entonces conocen el modo de actuar de Don Quijote y quieren burlarse de él, y sin embargo el resultado de esto, uno podría esperar que, como les ocurre a los duques, el lector reprodujera esta risa. Y en cambio, lo que Cervantes despierta en el lector es la compasión hacia este loco, que aun en medio de esta burla actúa de acuerdo con valores ideales que el lector reconoce como bellos, justos y permanentes. De modo que el resultado de esta parodia y de esta burla, que va endureciéndose a medida que avanza la obra, y la segunda parte es especialmente dura porque son varios los personajes que arremeten contra Don Quijote y su locura, el resultado es que, por el contrario, el lector empatiza con este loco, porque empatiza con sus valores y con su ideal de vida, y reconoce que en su ideal de vida, paradójicamente, hay mucha más verdad que en la verdad de aquellos personajes que habitan en la realidad verdadera. De tal modo que también Cervantes aquí nos está introduciendo en una lectura de la realidad que reviste varios niveles. Nos está diciendo, ojo, porque la realidad no está hecha solo de lo tangible, de aquello que tocamos y vemos, sino de este ideal de vida intangible, trascendente, que rige nuestro destino, que teje nuestro devenir, nuestra biografía, y que no lo vemos, pero es el más auténtico, el más verdadero. Entonces aquí hay un juego con la verdad también muy profundo, porque Cervantes nos está invitando digamos, a pactar con la verdad de Cervantes frente a la verdad que parecía más verdadera, y por tanto a vivir a un nivel mucho más trascendente de la realidad. Y esto me lleva, si te parece, Victoria, a hablar un poquito del tema de la libertad, porque me parece que esto es posible porque Cervantes pergeña un personaje auténticamente libre. Venimos de un siglo XVI, decías antes, la primera novela moderna, ¿no? Y hay otras obras de la literatura española que se han mencionado como pilares de la novela moderna. Seguro que quienes nos escuchen pues conocen el Lazarillo, la Celestina. Frente a estos personajes, frente a Celestina y Lázaro, que no son seres auténticamente libres, tenemos a un Don Quijote y a un Sancho que son auténticamente libres. Lázaro vive sumido, tanto Lázaro como Celestina, en un mundo en el que existe cierta predestinación, no del fatum como en la epopeya griega, sino a causa de unas estructuras sociales tan rígidas que apenas reducen la libertad a un mínimo margen de libre albedrío. Cervantes nos pone delante de un personaje que en este despliegue de su locura lo que está haciendo realmente es poner en juego toda su libertad, en un concepto de libertad que ya no es libre albedrío, sino que es una libertad fundamental, constitutiva, en la cual la vida es algo que está por hacer. Y que lo que yo tengo por delante es un proyecto vital que me puede engrandecer o que me puede estrechar el alma. Y no es indiferente el uso que yo haga de mi libertad. Es que claramente el propósito de Lázaro, por ejemplo, el propósito de Celestina son propósitos muy egoístas y muy a corto plazo. No hay un gran ideal, como sí tiene Don Quijote, ¿no? Y además es precioso porque la libertad, que es uno de los grandes temas del Quijote, porque es verdad que estos dos personajes son libres, o sea, tienen anchas Castilla, ¿no? Tienen ese verano interminable, porque todo esto ocurre en un solo verano, ir, volver, las palizas, volver a Barcelona, regresar a la aldea. No solamente se presentan como seres libres, que además campan y crujen por toda la geografía española, sino que me parece precioso el juego que hace Cervantes con el propio lector. Nos da esa libertad de interpretación. O sea, damos el gran salto de la alegoría medieval a esta interpretación absoluta de los grandes temas, que pueden ser el amor, la amistad, la libertad, el ideal caballeresco, todos estos que hemos mencionado previamente, incluso la muerte, con una libertad absoluta. Te presento a estos personajes, haz lo que quieras, ¿no? Y me parece que esto es lo que configura el Quijote como la gran novela moderna, esta libertad que se concede a un lector maduro, a un lector ya dueño de sí mismo para poder interpretar todas estas grandes verdades literarias que subyacen en la novela.
Y es precioso el tema de la libertad, precisamente porque, como tú bien decías, me ha encantado que menciones la libertad que nos deja a los lectores, ¿no? Pero también porque precisamente este despliegue decíamos, de la libertad, que dota de verdadera entidad a lo que acontece, permite que estos temas de los que tú hablas, Victoria, se encarnen en los personajes. Es decir, no es una obra en la que se hable de la amistad, sino que asistimos a la construcción de una amistad, que es otro de los grandes temas. Decía Borges, que a mí es una cita que me parece que resume muy muy bien lo que el Quijote es verdaderamente. Dice que en el Quijote hay dos tramas, ¿no? Una es la trama de la caballería andante, esta trama imaginada a veces, en otras ocasiones otros la imaginan para ellos, y la trama íntima la llama él. La trama íntima del Quijote es la amistad entre Don Quijote y Sancho. Lo que verdaderamente ocurre es la historia de una amistad. De tal modo que, aunque en el plano de esta realidad cotidiana que parece más verdadera, estos personajes aparentemente fracasan, en ese otro plano más intangible de la vida, estos personajes triunfan. Y lo que sí ha ocurrido, incluso cuando Don Quijote al final de la obra recupere la cordura y vuelva a ser Alonso Quijano, es que estos dos personajes, que comienzan siendo absolutos desconocidos el uno para con el otro, se quieren de un modo verdadero. De tal modo que aunque parezca que todo muere con la muerte de Don Quijote, lo que permanece es esta amistad que han construido. Y esto es así porque son personajes libres de verdad, que han escogido en este transcurso de la caballería andante ir profundizando y ir construyendo una relación en uno para con el otro, por ejemplo, ¿no? De modo que esta libertad no es algo accesorio de la trama, sino que esta libertad va a ser condición para que la amistad, el amor, la justicia, la valentía se construyan de manera encarnada, porque Cervantes también, precisamente porque antropológicamente los personajes son libres, hace que estos personajes sean seres hechos para el encuentro. Don Quijote verdaderamente va buscando aventuras, pero lo único que de verdad le ocurre es que cada vez estrecha más su relación con Sancho y con los otros personajes que se va encontrando, de tal modo que tenemos que al final de la obra hay un momento precioso que a mí me emociona, creo que es el momento que más me emociona de la obra, es un momento en el que ya vuelven a la aldea derrotados, apaleados, a Don Quijote le faltan muchísimos dientes, están magullados, vienen sin un céntimo ya en el bolsillo, y aparentemente han fracasado, ¿no? Y Sancho se pone de rodillas frente a la aldea, frente a su aldea, emulando en las grandes epopeyas, y hace un apóstrofe a su aldea, ¿no? Y dice algo precioso, ¿no? Dice, oh aldea, recibe a tu Don Quijote que viene, lo traigo aquí apaleado. Dice que aparentemente viene vencido. Dice, pero viene vencedor de los brazos ajenos, porque viene vencedor de sí mismo. Dice, y según le he oído decir a mi amo, es el mayor de los vencimientos que puede darse. Es decir, que en esta obra, en la que tenemos un protagonista loco, que no para de equivocarse, que confunde realidad con ficción, que cada vez que intenta arreglar algo le sale mal y acaba incluso causándole consecuencias peores a aquellas personas a las que quería ayudar, en cambio, dice, Sancho viene vencedor de sí mismo. Y efectivamente, porque en el plano de lo que verdaderamente importa, ha decidido amar constantemente. Se ha regido por un buen ideal de vida que le ha permitido actuar de acuerdo al bien, vencer al mal a fuerza de bien. Y tenemos que al final de la obra efectivamente triunfa el bien, triunfa la amistad y triunfa el amor. Y tenemos a estos dos amigos que se aman de un modo entrañabilísimo. Y aquí también hay una reducción, si me permites, Victoria, porque tú y yo, que somos filólogas, hemos oído tantas veces el proceso de sanchificación y de quijotización de estos personajes del que hablaba Madariaga, que también es una reducción en el fondo de la obra. Es cierto que Don Quijote, a fuerza de ir con Sancho, una cosa bonita que tiene la amistad es que el amigo pues nos enriquece y nos aporta una visión de la realidad que a lo mejor no traemos de casa. Y nos salva. Y en este caso el salvamento, por así decirlo, es mutuo, porque todos vemos claramente que si no hubiera sido por Sancho, pues Don Quijote hubiera llegado poco más allá, porque en la primera salida en la que sale solo, o sea, cómo vuelve, ¿no? Y Sancho realmente se convierte en su escudero, un escudero muy sui generis, si hemos leído obras de caballería reales, y lo salva una y otra vez de las mil y unas, ¿no? Pero cómo
cómo salva también Don Quijote a Sancho. O sea, ¿cómo podemos imaginar a un Sancho que se arrodilla ante la aldea y haga este panegírico de su... O sea, es realmente, bueno, es que es emocionante, es como tú dices, ¿no? Las lágrimas que derrama ante el hecho de muerte de su amo, ¿no? Y de qué forma, en este caso, además, entendemos que la amistad consiste en esta confianza y en esta forma de entender al otro, efectivamente, como tú decías, abiertos al encuentro, pero porque es que realmente en esta novela, que es Camino, que es novela de carretera, que no podría haber tenido lugar de ningún otro modo, ni siquiera narrativamente, porque no puede haber diálogos si no hay dos. Este avanzar del caballo flaco y del asno, ¿no? Del rucio de Sancho, es que sería totalmente inimaginable sin una base fundamental de amistad. Y decías que se salvan, que me parece que es todo un acierto la expresión que has empleado, porque el uno al otro se salvan de vivir en la mediocridad. De hecho, hay un diálogo fantástico en una de las veces que vuelven a la aldea, ya antes de acometer la tercera salida, que Sancho va decidido, después de haber hablado con su mujer claramente, a pedirle una soldada, una paga, ¿no? Esto de salir aquí a ver si en algún momento ganamos un reino o una ínsula, pues no, o sea, yo no me voy contigo, le dices, si no me aseguras una paga, ¿no? Y cuando Sancho ve que Don Quijote está dispuesto a marcharse sin él, se pone a derramar lágrimas y a decirle que bueno, que le da igual, ¿no? Que se va con él, sea como sea, en absoluta gratuidad. Porque efectivamente el bien que han descubierto es que la amistad es un bien en sí mismo, ¿no? Y lo que han hecho el uno para con el otro es ayudarse a elevar su ideal de vida, el horizonte hacia el cual caminan, y han descubierto que caminar juntos es mejor. Y entonces ya han empezado los dos caminando juntos por mutuo interés, uno necesita un escudero y el otro necesita a alguien que a lo mejor le aleje de la pobreza, pero al final descubrimos que caminan juntos porque la vida con el otro es mejor, porque el otro eleva mi ideal de vida y porque el otro me ha sacado de la mediocridad en la que yo vivía y me ha enseñado lo que es un amigo de verdad. En este sentido dices que se salvan y me parece una expresión preciosa. Y como tenemos que ir terminando, a mí no me gustaría cerrar este diálogo sin preguntarte, Victoria, de entre todos los temas que han salido, que es una pena porque no nos podemos detener, es que cada uno es un pozo sin fondo del cual no saldríamos. Podemos ¿no? hacer una segunda parte, igual que hizo Cervantes. Efectivamente. Sí, porque esta es otra de las genialidades de la obra que muchas veces pasan desapercibidas cuando compramos el volumen modernamente en alguna librería, lo compramos en un solo volumen y se nos pierde un detalle fundamental, que es que el Quijote aparece en dos partes, que se separan 10 años. 1605, 1615. Los años más prolíficos de Cervantes. ¿Sabes? Totalmente, donde escribe toda su gran obra. Y esto da tiempo a que Cervantes introduzca elementos de genialidad, como esto que comentábamos antes de que los personajes de la segunda parte hayan leído la primera, por ejemplo, ¿no? O que haya habido una continuación apócrifa de un tal Fernández de Avellaneda y que estos personajes de la continuación falsa, que además ha reducido efectivamente la lectura de la primera parte a una simple parodia, aparezcan en la segunda parte. Esto es otro elemento que me parece fascinante. Cervantes dialoga con los personajes que aparecen en la continuación de Fernández de Avellaneda para corregirles y fijar cuál es el verdadero rostro de Don Quijote, que no es este personaje bobo, ¿no? Sino que es un personaje de alma grande, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, Victoria, que me compartieras un poco, pues, si tuvieras que quedarte con algo, ¿no? Del Quijote, ¿cuál es la perla? Es una pregunta terrible, ¿no? Es casi imposible, y además voy a recurrir a un fragmento que es archiconocido y que seguramente cuando escuchen este diálogo nuestro dirán, sí, claro. Pero yo creo que resume muy bien estos principales temas de los que hemos estado hablando hoy, y es pequeños cursos que hace Don Quijote sobre la libertad. En el capítulo 58 de la segunda parte, que se titula, los títulos de los capítulos son mención aparte, podríamos hacer otro día un diálogo solo de los títulos, que trata de cómo menudearon sobre Don Quijote aventuras tantas que no se daban vagar unas a otras. Y le dice Don Quijote a Sancho: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres.
Digo esto, Sancho, porque bien has visto el regalo, la abundancia que en este castillo que dejamos hemos tenido, pues en mitad de aquellos banquetes sazonados y de aquellas bebidas de nieve, me parecía a mí que estaba metido entre las estrecheces de la hambre, porque no lo gozaba con la libertad que lo gozara si fueran míos, que las obligaciones de las recompensas de los beneficios y mercedes recibidas son ataduras que no dejan campear el ánimo libre. Venturoso aquel a quien el cielo dio un pedazo de pan sin que le quede obligación de agradecerlo a otro que al mismo cielo. Es una preciosidad. Además, es que la libertad es un tema que Cervantes ha vivido de manera trágica Claro, en su propia biografía. claro. Y una de las maravillas Claro. del Quijote es que vemos el rostro de Cervantes Estás asomar leyendo a cada Cervantes, página, ¿no? a cada O uno de sea, sus sufrimientos, pero no solo del cautiverio, sino del Lepanto, pero también de aquellos años de sequía, yo creo, real, vital, caminando, recaudando impuestos para la corona por Andalucía, ¿no? Y esto se ve en cada uno de los parlamentos de todos los personajes que aparecen, y me parecía muy bonito traerlo aquí, sobre todo porque, doy una primicia, supongo que lo sabes, se va a estrenar dentro de poco una película biográfica, pseudobiográfica de Cervantes, en el que se van a tratar algunos de estos temas del cautiverio, concretamente dirigida por Amenábar. qué bueno. La disfrutaremos sin duda. A mí esta pregunta que te he hecho me resulta terrible hacérmela a mí misma también, porque elegir es complicadísimo. Sin duda, desde el plano de la forma, me parece fascinante cada uno de los momentos que tú mencionabas antes, en los que el narrador juega a confundirnos y a decir, bueno, pero esto que ocurrió no sé si realmente es verdad. Podría haber elegido cualquiera de esos fragmentos, pero me parecía bonito volver sobre algo que hemos dicho, ¿no? Sobre esta amistad entre Don Quijote y Sancho. Y sin duda el momento que me parece más emocionante es el momento en el que Don Quijote muere. Siento destripar la historia, pero es necesario. Don Quijote muere, y muere por razones narrativas en primer término, porque no quiere que haya otra continuación. Continuar las obras en este momento, en el siglo XVII, es algo absolutamente habitual. Hoy sería algo impensable por el concepto moderno que tenemos de autoría, pero en el momento era muy habitual que alguien continuara otra saga de libros de caballerías. Por lo tanto, esto que ha ocurrido con la primera parte del Quijote no es algo ilegítimo, pero a Cervantes le ha molestado mucho porque no se ha entendido su obra. Entonces Cervantes va a querer que, frente a lo que ocurre en los libros de caballerías, donde los finales son abiertos y los personajes quedan encantados o tienen un hijo y las aventuras continúan en la persona del hijo, aquí ocurre algo absolutamente inusitado, que es que el personaje muere. Los caballeros andantes no terminan así su biografía nunca. En su cama. Y en su cama, y cristianamente, y recuperando absolutamente la cordura. Entonces esto tiene esta intencionalidad narrativa, pero tiene una intención preciosa, ¿no? Que es sumergirnos en este auténtico nivel de lectura que nos proponía Cervantes constantemente, a través de este perspectivismo narrativo al que aludías antes, Victoria, en el que nos ha dejado libres, pero nos está queriendo introducir, ¿no? En esta profundidad. Don Quijote recupera la cordura, y aún así permanece lo importante, ¿no? Entonces, en su testamento es precioso que él le promete lo mismo que le lleva prometiendo toda la novela a Sancho. Él la está encandilando, prometiéndole ínsulas, y entonces él en el testamento va a decir que lo poco que tenga, que se le dé a Sancho, que lo merece por buen amigo, y que si más tuviera, se lo daría, y que si efectivamente tuviera una ínsula, se la regalaría de buen grado, ¿no? Entonces, esto permanece al recuperar la cordura, y me parece precioso. Pero es que las lágrimas de Sancho al ver morir a Don Quijote, que ahora es Alonso Quijano, son una preciosidad, porque él siente que con esto no solo está muriendo el amigo, sino que está muriendo ese horizonte grande que ha abierto el amigo delante de sí. Y entonces le dice, ¿no? Don Quijote le pide perdón a Sancho. Le dice: perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Porque la caballería que él quiere que permanezca es la caballería del ideal caballeresco, ¿no? Y Sancho va a responder llorando: ay, no se me muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura, ojo, la mayor locura, esta es la auténtica locura, que puede hacer un hombre en esta vida, es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizá, tras de alguna mata, hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver.
si es que se muere de pesar de verse vencido, échame a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante le derribaron. Cuánto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballerías ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy ser vencedor mañana. Es decir, a Sancho le da igual ser caballero andante que pastor, que son otros libros muy famosos, los libros de pastores. Lo que quiere es lanzarse a la aventura de la vida con el amigo, porque dice que la verdadera locura es vivir la vida sin un ideal, es dejarse morir, y no dejarse morir en el plano biológico, sino en el plano vital. Es vivir la vida sin ideales grandes, abandonándose a la mediocridad, al dejar transcurrir la vida sin ser protagonista de la propia biografía. Y podríamos seguir así Podríamos seguir el resto del día, y ojalá, ¿verdad? Sí. Pero quizás si esto sirve, Victoria, para que Yo quienes creo que nos sí. escuchen se introduzcan a la aventura de leer esta novela que nos ensancha el alma y que nos invita a ser protagonistas de nuestra propia vida, a tomar las riendas de nuestra libertad y a proyectar ideales grandes, pues nos daremos por satisfechas. Yo creo. Ojalá sí, es una muy buena lectura para este verano. Y bueno, muchísimas gracias, Ana, por este rato. No hemos hablado de la mitad de las cosas que teníamos preparadas, pero Imposible. bueno. Muchas gracias por este Gracias rato, a ti, Victoria. Ana. Gracias.